Buenas tardes, Iker. Hola, José. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Iker Marcaide, que es un emprendedor nato, ha hecho muchísimas cosas. Ahora mismo su principal ocupación se llama Zubilabs, que es la que viene ahí a su izquierda o a su derecha. Con esto del zoom nunca sabes que es derecha e izquierda. Bueno, Iker nació en Estados Unidos, aunque ha vivido prácticamente toda su vida en Valencia. Él es de padre vasco y de madre navarra. Y bueno, lo primero que te voy a preguntar, Iker, es cómo surge tu vena emprendedora. Pues yo, fíjate, ¿no? Yo admiro mucho a la gente que lo tenía súper claro, que querían ser emprendedores, igual hasta venían de familia de empresarios, etcétera. Y para mí era una idea que me sonaba bonito, pero realmente hasta que no ves un problema que quieres resolver y que le estás dando vueltas y estás dando vueltas y ves un ángulo en el que se puede resolver, yo creo que nunca realmente te sale esa vena emprendedora, ¿no? Yo estudié una carrera, eh, mm, mis padres no son empresarios, ¿no? Vienen más del mundo de la universidad y tal. Bueno, pues cogí la carrera de trabajador por cuenta ajena como para mí era lo más normal. Ujú. Y empecé a trabajar en consultoría y después me fui a hacer un máster en Estados Unidos. Y es ahí cuando le empecé a dar vueltas a esta idea de mandar dinero por el mundo que yo había sufrido en primera persona y me di cuenta que al final yo como emprendedor, más que un emprendedor como muy visionario, lo que a veces digo es que soy un emprendedor más bien bobo, ¿no? Porque tengo que sufrir las cosas en primera persona para que me frustren y querer hacer algo al respecto. Ajá. Entonces tú sufriste eso en primera persona, el tema de mandar dinero. Sí, sí, la verdad es que todas, Estamos hablando de hace cuántos años ya, Iker, pues para fue que en el nos... 2009, o 2009. sea, 12 años, sí. Sí, han cambiado mucho las cosas, efectivamente. Sí, y en ese momento, bueno, startup no era tan, bueno, fintech, pues no era nada común, startup más o menos empezando, en Valencia, en España, todavía en un proceso muy, muy incipiente. Ujú. Y fue cuando tuve que mandar dinero a la universidad, a MIT, mail arriba, mail abajo, porque no encontraban el dinero y me di cuenta de todas las comisiones que terminé pagando a mi banco, ¿no? Males tipos de cambio, etcétera, etcétera. Y dije, ostras, esto Ujú. hoy en día debería estar solucionado, ¿no? Y ese ha sido el hilo conductor en mi vida, ¿no? De cosas que en general en un sector que no tengo ni idea, que me tengo que poner las pilas, pero que igual lo he vivido como usuario. Ujú. Fue eso, después el colegio, el barrio y bueno, y distintos proyectos que ahora estamos haciendo desde Jubilados. Bueno, ahí te diste cuenta, más que de un problema, te diste cuenta de que los bancos estaban sacando una tajada que era inconmensurable, ¿no? No tenía mucho que ver con el servicio que te daban. Sí, dos, o sea, un aspecto o sea, me lo abordé casi me parecía injusto que a la gente que menos sabe es casi los que terminan pagando la fiesta, ¿no? Es decir, alguien que tiene un cierto poder de negociación con su banco y tal, pues aparte de que igual es consciente, no te mete en el margen en el tipo de cambio, ¿no? O sea, cuando tú miras, Ujú. no sé, te pones a buscar, ¿no? En Google, euro, dólar, ¿no? ¿A cuánto está el tipo de cambio? Pues después lo comparas con tu transferencia que has hecho, a cuánto te han aplicado y pues igual hay una diferencia de un 2-3%. Claro, y eso lo multiplicas por 40.000 dólares, pues es mucho dinero, ¿no? Que acabas de perder sin darte cuenta. Y dije, jolín, esto es un poco injusto, ¿no? De que, Ujú. de que, de que, de que los más pequeños terminen pagando tantas comisiones. Y después, por otro lado, el dinero se perdió. Mail arriba, mail abajo con la universidad, porque, bueno, al final, digamos que no entró en la cuenta adecuada, con la información adecuada, como para poder postearla en mi cuenta de estudiante. Y dije, hombre, esto vaya follones para mí y vaya follones para la universidad. Y dije, oye, ¿por qué no hay una forma más sencilla? Y como todas las startups o oportunidades, pues empiezas con un cierto enfoque y vas pegando unos cuantos saltos o pivos por el camino, ¿no? Ujú. Y fue Digamos evolucionando, que ¿no? tú lo que estabas haciendo era enviar el dinero de los que llaman los tuition fees, ¿no? Sí, Al MIT para poder pagar tu estancia sí. ahí. Y ese dinero no llegaba, o sea que estarían preocupados por ti, ¿no? Diciendo, Claro, ¿qué hacemos con pues este chico? ¿Le echamos? ¿Que no paga? yo fíjate, porque claro, yo fui becado por una fundación, por Ujú. la Fundación Caja Madrid, y claro, fueron ellos los que hicieron la transferencia, entonces aparecían ellos como remitente, no yo. Ujú. Entonces, claro, aunque ellos me hubieran incluido ahí dentro de los comentarios, ¿no? Del campito de comentarios, muchas veces no llega esa información al destinatario. Entonces, la universidad, cuando Ujú. recibió ese pago, yo he visto, ¿esto de quién es, no? Y yo, bueno, esto es una cosa un poco más particular mía, pero después lo que aprendí es que, claro, hay muchos estudiantes también con apellidos similares.
pues por ejemplo en Estados Unidos hay mucho lío One, ¿no? Que son estudiantes chinos y muchas veces que no son ni los propios estudiantes los que mandan el dinero, a veces son los tíos o los primos o cosas así, familiares, ¿no? Entonces ahí era un follón bastante grande y dije, oye, ¿por qué no se puede hacer de una manera que sea mucho más sencilla? Y así nació esa idea, casi desde la ingenuidad absoluta, ¿no? De un estudiante de posgrado. Y para mí, pues también esa primer proyecto pues fue casi mi máster de emprendimiento, ¿no? De chocarme con la realidad de lo que es emprender y... Entonces, Iker, tú ahí dices, este es un proyecto que tiene que salir adelante. No habías emprendido nunca, no tenías familiares Sí. emprendedores. Es verdad que en Estados Unidos es una cultura más emprendedora, ¿no? Un Bueno, entorno, ¿no? Pero un entorno. al final el trabajo lo tienes que hacer igual, ¿no? Sí, sí. O sea, no menos Pero ganas, me el faltaba entorno de te todo, empuja ¿no? un poquito más, ¿no? Quizás. Sí, pero yo diría que antes, eso ha cambiado mucho. Yo creo que hoy en día en España, eh, o sea, hay bastante ambiente de apoyo al emprendimiento y de cultura emprendedora y cada vez hay más referentes y esto, o sea, al final lo que fue Peer Transfer, que hoy es Flywire, fue mi primera aventura, pero ahora con Zubilabs y tenemos unos 12 proyectos y ahora te comentaré un poco porque es un enfoque bastante distinto que le hemos dado a lo que es montar una empresa, digamos, como emprendedor. Vamos viviendo, ¿no? Cuando vamos creando distintas empresas y vamos creando los equipos, etcétera, etcétera, te vas dando cuenta, ¿no? De cómo va evolucionando esto del emprendimiento, ¿no? Y que ha pasado de ser una cosa mucho más de nicho a una cosa mucho más Pero general aún y nos falta mucho... mucho, Iker. Sí, yo como soy optimista, ¿no? Si no, no harías nada en esta vida, ¿no? Yo pienso que llevamos mucho recorrido y claro, por supuesto queda mucho por hacer, ¿no? Pero también hay que Sí, darse la sí, sí. enhorabuena, ¿no? Por el camino recorrido. Entonces, ahí ya te lanzaste solo o contaste Solo, con sí, apoyo? sí, sí. Solo. Sí, sí, yo es que estadísticamente dice que lo mejor es número 3, ¿no? Tres cofundadores. Pero sí, yo además hice todos los errores posibles, ¿no? Lo sorprendente es que la empresa ya ha ido bien, ¿no? Pero casi me di contra la pared con todo lo que uno puede darse, ¿no? En todo ese camino. Ajá. ¿Y lo lanzaste en Estados Unidos o a tu regreso? Pues casi simultáneamente, porque lo empecé en Estados Unidos cuando era estudiante, pero cuando me gradué, y esto era junio del 2010, prácticamente a la vez abrí la oficina en Valencia. Ajá. Y entonces, lo que empezaste en Estados Unidos, la parte seguiste allí, en Valencia hiciste otra parte de lo que estabas haciendo, ¿cómo combinaste? Era la misma empresa, solo que digamos que había ciertas funciones que estaban más cerca del cliente, que estaban en Estados Unidos que en las universidades, y después todo lo que es el equipo de tecnología, de operaciones, de administración, estaba en Valencia. Incluso había más gente en Valencia. Y bueno, para mí también creo que era una oportunidad, en cierta manera, también de contribuir al ecosistema, ¿no? De que gente pues viviera en primera persona una aventura así, Sí, sí, una sí. fintech global. Y después, pues bueno, pues pudiera incorporar eso, ¿no? En Bueno, entonces, nuevas empresas. has contado con la ventaja de los programadores, vamos a llamar españoles, que son un poquito más baratos que los americanos, ¿no? Y digamos que, ¿no? Un Sí, poquito más. yo egoístamente, yo egoístamente monté Y la la, oficina en Valencia también porque, por tres razones, ¿no? Primero, podía justificar a nivel coste, evidentemente, que tenía sentido. Y también para un negocio global que en algún sitio habría que consolidar por eficiencias operativas, simplemente. Segundo, egoístamente, yo me veía viniendo a Valencia y viniendo a España y a largo plazo viéndome aquí, ¿no? Entonces también era una forma, ¿no? de esto. Y bueno, es verdad que teniendo dos oficinas desde el principio, pues metes una cierta complejidad adicional, pero creo que fue una jugada en el sentido de que yo ya me desvinculé, sigo como accionista, pero me desvinculé de la gestión al final del 2013 y sigue esta oficina y sigue funcionando bien, etcétera. Sí, sí, sí. Y luego, por otra parte, tenías la parte de Estados Unidos que estaba cerca del cliente, que es una ventaja enorme, porque los americanos te podían tratar como un americano a la empresa, ¿no? Sí, Lo sobre todo en cual, negocios B2B, con venta consultiva y tal, creo que sí que es importante el estar. Sobre todo ventas consultivas de un cierto ticket, ¿no? Igual hay otro tipo de ventas que las puedes hacer en remoto y no hay problema, ¿no? Pero esto es que las universidades, por lo menos, la toma de decisión era muy relacional en ese sentido. Ajá. Y ahí, ¿cómo hiciste en ese momento para poder estar en dos sitios a la vez? Bueno, un mes en cada... Bueno, esto fue una de las Mucho razones cuando avión, vimos claro, pero... otras. O sea, yo estuve 4 años, casi un mes en Valencia y un mes en Boston, ¿no? Y viviendo la locura, o sea, diría living la vida loca emprendedora, ¿no? O sea, sin Sí, sí, hijos y sí. tal. Ya cuando nació mi primer hijo, a final 2013, fue una de las grandes razones para
para dar un paso atrás, ¿no? Y volver a Valencia, estuve en el consejo un tiempo y después es cuando nació Zubilaos. Claro. Y bueno, entonces este proyecto ya lo conseguiste consolidar. ¿Cuál crees que fue bueno, has hablado de varios errores. Vamos a hablar de las cosas que hicisteis bien. ¿Qué hiciste? ¿Qué crees que es lo que mejor hicisteis? Bueno, yo creo que cualquier empresa al final se monta resolviendo problemas de tus clientes. Y Ujú. esa obsesión por el cliente creo que tiene que acompañarte siempre, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. inicialmente, fíjate que yo, cuando creé la empresa y la llamé Peer Transfer, es porque quería que fuera o pensé que fuera una red peer-to-peer para mandar dinero de manera internacional. O sea, gente que mandaba dinero de España a Estados Unidos se cruzaban con dinero con gente que mandaba de Estados Unidos a España y se evitaba que el dinero se moviera, ¿no? Y después me di Ujú. cuenta, hablando con las universidades, que al final había una gran oportunidad para receptores grandes como universidades a la hora de mejorar la experiencia de la recepción del dinero de Ujú. estudiantes, por ejemplo, ¿no? Y eso fue un pivo bastante grande y yo creo que fue uno de los grandes aciertos, ¿no? Porque al final cuando Ujú. en vez de convencer a muchos estudiantes adquieres una universidad, aparte de generar la confianza en tu estudiante, te trae de golpe miles de estudiantes, ¿no? Entonces tu coste de adquisición también decrece, ¿no? Pero bueno, ese fue uno de los muchos pasos, ¿no? A veces yo creo que al final vas haciendo muchos aciertos y desaciertos, pero creo que lo importante a veces es la rapidez, ¿no? En las que los vas incorporando Ujú. en tu negocio. Por eso la agilidad, ¿no? Es importante, porque cada día aprendes cosas, ¿no? ¿Y errores? ¿El principal error o el mayor error? Ostras, la verdad es que yo dije, mira, además pedí un préstamo de un banco para estudiar allí. Al Ah, final fui viviendo con la beca y tenía un cierto dinero en $40.000 que había dicho, mira, esto es lo máximo que me puedo gastar, ¿no? Y es verdad que al principio estaba haciendo un poco de todo, ¿no? O sea, igual el hecho de tener un equipito, ¿no? O sea, el tener un poquito más de inversión al principio y tal, aunque cerré ya un punto una ronda de Angels, pues me hubiera dado algo más de recorrido, ¿no? Em, eso por un lado. Y yo creo que también a veces como emprendedor eres que está bien el ser de puño cerrado, pero a veces asumes demasiadas funciones a la vez, ¿no? En tu gorro. Y sabes que eso no es sostenible a medio plazo, ¿no? Pero estás retrasando a veces ciertas contrataciones porque oye, pues quieres estirar al máximo el dinero, ¿no? Y pensando un poco hacia atrás, pues había ciertas funciones que igual te hubiera tenido sentido acelerar, ¿no? Y pensar un poco más estratégicamente a medio plazo, no, pero es porque al normal, final tu tiempo tiene tu coste de oportunidad si también, solo ¿no? tenías $40.000 de Iker, joder, tenías que Sí, no, estirarlo. ya cuando cerramos las rondas y fuimos Ya, ya. avanzando y este tipo de cosas, ¿no? Eh, Pero esos $40.000 te dieron para mucho tiempo. bueno, asumiendo que no tenía un salario, claro, bueno, hasta cerrar la primera ronda, ¿no? Que fue alrededor de $1.000.000 de un VC y un grupo de angels y tal. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar. Bueno, entonces, en el 2014 regresas a Valencia Sí, por razones familiares, sí, de futuro, etcétera, muchas razones. Ya dejas la primera línea de Peer Transfer, aunque te sí, mantienes como socio a día de hoy todavía. sí. Ujú. Peer Transfer, hay que decir que hizo rondas mayores de $1.000.000, que has comentado esa, pero no te has dejado fuera las Sí, posteriores. claro, o sea, yo cuando estuve, a ver, si no me falla la memoria, fueron unos 20 millones más o menos que levanté yo directamente y a día de hoy después cambié el nombre a Flyware y habrá levantado, es que hace poco cerró otra ronda, pues habrá cerrado unos 300 y pico millones más o menos en financiación. Y ya es muy private equity, ¿no? En fase muy, muy private equity. Pero sí que es verdad que cuando yo di un paso atrás, igual lo pude dar por un momento donde había tenido suerte de montar muy buen equipo, la empresa estaba bastante bien fondeada y tenía o sea, las métricas iban en la buena dirección, ¿no? Digo porque como emprendedor a veces tampoco puedes dar un paso atrás demasiado pronto, ¿no? O sea, o es en el momento cero, casi como tienes cofundadores y tú asumes un cierto rol, o ya la empresa tiene que estar en un momento de madurez, ¿no? Y ese fue el lujo. Y estuve un año viendo un poco a ver qué quería hacer con mi vida. Coincidió con que nació mi hijo, estuve haciendo algunas inversiones como Business Angel, etcétera. Y me di cuenta que a mí lo que me divertía era montar empresas. También consciente de que ser CEO puede ser CEO de una empresa. Por eso empecé a indagar un poco en otros modelos de Venture Building, Startup Studios, de, bueno, cómo puedes crear una plataforma que permita crear empresas donde igual tú no eres el CEO, ¿no? Y eres el cofundador. Y después, por otro lado, que las empresas que creara
tuvieran, más allá de buscar una rentabilidad económica, que tuvieran un impacto social o ambiental. Y eso me parecía un prerequisito, ¿no? Entonces, la idea, como ha evolucionado Zubilabs, es de, o sea, cómo seleccionas retos sociales o ambientales que pienses que puedes resolver a través de la empresa y de participar en el mercado. Entonces, unes talento que está comprometido con esa misión y tú a todo este equipo lo financias, básicamente, ¿no? Es decir, el equipo no tiene que invertir de sus propios fondos, incluso recibe un salario desde el primer día, ¿no? Y entonces estas empresas que tú estás cofundando, llega a un punto, pues cogen vida propia, ¿no? Con sus propios equipos. Inicialmente igual tiran de nuestros equipos compartidos a nivel de Zubilabs, llega a un punto tienen sus propios equipos y tienen sus propios coinversores, ¿no? Y el primer proyecto de estos, también vuelta un poco a mi experiencia, fue cuando en 2015 me puse a buscar colegio para mi hijo y me llamó mucho la atención, pues los colegios como me recordaban a cómo yo había estudiado, ¿no? Y dije, esto no tiene sentido, entonces lo compartí con dos amigos de la universidad y nos lanzamos a crear nosotros un colegio, ¿no? Que es Imagine Montessori School, que tiene ahora 2 colegios en Valencia, unos 200 niños de 2 a 12 años e irá creciendo hasta los... No había ningún Montessori School en Valencia entonces, ¿verdad? No, para nosotros importante era llegar hasta los 18 años. Digamos que Montessori, al final, María Montessori fue una mujer que vivió hace 100 años e ideó una pedagogía, ¿no? Y después en otros colegios lo han incorporado de maneras un poco distintas, ¿no? Pero para nosotros, para ser una alternativa real, ¿no? Como colegio sí que aspirábamos a que llegara hasta los 18 años, que era un poco, desde el principio lo concebimos así, lo cual implica, oye, pues una mayor ambición, inversión, instalaciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tú habías tenido una educación de ese tipo, Iker? Yo no, yo súper No. tradicional. Colegio, bueno, mi colegio, bueno, yo en una infancia muy feliz en Granada, ¿no? Precisamente Zubilabs viene de un pueblecito donde yo pasé mi infancia que se llama La Zubia. Podría ser Puente, ¿no? Que es Zubia en vasco, pero... Sí, de hecho creo que el nombre de Granada tiene algo que ver con el íbero, si no recuerdo mal, ¿eh? Ah, sí, pues Sabes que ahí hay me una pillas. Sí, eventual relación por ahí entre vasco e íbero que no fíjate. está del todo clara. Y no. Sí. Ah, Y de ahí, pues un colegio, después y después cuando terminé en Valencia, pues también, ¿no? Un instituto pues, tradicional, ¿no? Público, colegio, instituto, y después la universidad, que es la Politécnica de Valencia. Y pues un camino bastante habitual, sí. en el sentido de que bueno... Sí que eras un tipo normal en ese sentido, de Sí, muy tu normal, generación. Sí, sí. muy del montón, ¿no? En ese sentido. Bueno, tus padres sí que son científicos, por lo menos, ¿no? O no sé si llamarlos científicos, académicos, te has dicho, pero yo Sí, mi de tu padre. padre sí he oído hablar y sí que tiene mucho que ver con la ciencia. Tu madre, Sí. tu madre no la desconozco. Sí, mis padres igual yo nací en un entorno de exigencia académica, ¿no? O sea, mientras es como que mientras me saques buenas notas puedes tener como mucha más cancha, ¿no? Entonces yo siempre me centré mucho en sacar buenas notas, ¿no? Y sí que es verdad que mi padre al final nació en un caserío, ahí cerca de Mondragón. Y bueno, y sí que es verdad que para él, oye, pues yo casi creo que es más, ¿no? Más admirable, ¿no? Su salto cuantitativo, decir, oye, pues, ¿no? En un caserío entre cabras, en una familia sin absolutamente ninguna educación, pues al final terminar la universidad como catedrático y académico, etcétera. Y después, pues bueno, pues yo ya he nacido ya en un entorno pues de clase media española, muy, ¿no? Muy habitual. A tener la suerte de poder emprender, ¿no? Y casi pues elegir mi propio camino en este sentido, ¿no? Sí, sí. Este entorno científico en el que te has desarrollado, criado, no sé hasta qué punto crees que ha influido en tu emprendimiento. Porque Bueno, es verdad que ahora no has hablado nada de tecnología, es algo que me ha llamado la atención. Sí. Bueno, yo, fíjate, cuando miro hacia atrás, lo que sí que hacíamos mucho en mi familia son de conversaciones de sobremesa, ¿no? Después de cenar y tal, ¿no? Y es verdad que el tener un cierto sentido común o sentido crítico, ¿no? Pensamiento crítico, es algo que es útil, hagas lo que hagas, ¿no? Sea para no pensar de otra forma o ser inconformista, etcétera, etcétera, ¿no? Y es verdad que en nuestra familia siempre hemos hablado mucho de muchas cosas, ¿no? Y eso es, bueno, es algo que, bueno, es parte de ti, ¿no? Al final es complicado también saber uno lo que es, de qué se deriva, ¿no? Porque al final es un cúmulo de experiencias,
de conocimientos, de momentos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando a veces la gente dice, oye, pero yo debería hacer un MBA, ostras, pues eso es lo que te ha hecho lo que eres hoy. Bueno, pues es una parte, ¿no? De muchas otras cosas, ¿no? Pero sí que creo que al final pues, las experiencias son críticas, ¿no? Para aprender. Y esa sería una de mis críticas, ¿no? El sistema educativo cuando está muy centrado bueno, cuando terminas la carrera es cuando el momento que dices, bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? Yo casi, ¿no? Y es, ostras, se supone que son experiencias que igual deberías ir teniendo antes que te ayudan a conocerte mejor, ¿no? Y, o sea que, bueno, Sí, sí, sí. casualmente, ¿no? Pues de rebote con el tema del colegio, que la verdad es que es fascinante. O sea, a mí cuando veo a mis hijos, ¿no? Ir al colegio, ahora tengo dos encantados y te digo, jolín, qué suerte, ¿no? Para ellos. Y de ahí nació todo el proyecto del barrio, de crear un entorno pues más alineado, ¿no? Por ejemplo, con los valores del colegio en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a consumo de energía, de agua, cohesión social, sensación de comunidad, etcétera, etcétera. Y entonces ahí pues me lancé en otra locura, ¿no? Sin tener ninguna idea del urbanismo ni de las ciudades, etcétera. Decir, oye, pues ¿cómo sería un entorno genial, ¿no? Para vivir. Y, y ese ha sido un camino que hemos recorrido y estamos recorriendo todavía, porque es un proyecto que está todavía en fase de diseño, de tramitación, etcétera, etcétera. Y ya con esos dos Este es el proyectos, segundo el proyecto segundo, del sí. barrio. Y de ahí, la verdad es que ha habido toda una efervescencia de proyectos, ¿no? Digamos, de esos dos que han sido un poco los iniciales, y es cuando, digamos, Tubilabs ha empezado a tener un poco más de protagonismo como sí, ¿no? Por sí, ¿no? Porque cuando tienes dos proyectos y empiezas a pensar, bueno, igual hay ciertos equipos que se pueden compartir entre los dos proyectos, y empiezas a descubrir, ¿no? Temáticas como la educación o las ciudades, la cantidad de ángulos, ¿no? que quedan por explorar, por resolver, ¿no? Desde, pues, por ejemplo, ¿no? Hemos creado una empresa que se llama Cocircular, que evita que los residuos de los procesos de construcción terminen en el vertedero y fomenta una economía mucho más circular, ¿no? Y dices, ostras, pero ¿cómo puede ser esto construyendo el colegio? Y digo, ostras, qué barbaridad que estos residuos, ¿no? Hoy en día terminan en el vertedero, ¿no? Y te das cuenta que gran parte del vertedero son residuos de construcción, ¿no? Y no se aspira a dar una segunda vida a todos esos residuos y transformarlos en nuevas oportunidades. Y dijimos, ostras, Que el esto mundo de la no puede ser. construcción es como otro mundo aparte, ¿no? Sí, y por eso igual caímos en ese mundo y dijimos, vale, ¿cuántas cosas se pueden hacer, ¿no? Desde nuevas formas de construcción, materiales, soluciones, energía, agua, un montón de cosas más, ¿no? Y entonces de ahí pues ha nacido un poco un ecosistema, ¿no? De distintas soluciones pues para hacer las ciudades más sostenibles, inclusivas, socialmente cohesionadas, amables, ¿no? Incluso para los niños, etcétera, etcétera. Y eso ha sido todo un camino, ¿no? Después también hemos ido generando pues distintas startups también más tecnológicas a raíz de todo esto. Y finalmente, pues en 2020, ya en COVID, en pleno COVID, dijimos, ostras, hay un gran riesgo de destrucción de empleo, muchas empresas que están sufriendo, ¿cómo podemos movilizar capital de otros coinversores y algo nuestro para ayudar a empresas en dificultades, ¿no? Y así nació todo un área nuestro, casi del área financiera, ¿no? De un fondo que hemos ido invirtiendo desde un vehículo, ahora será un fondo, Tubicapital, para dar préstamos a empresas, ¿no? Y mucha actividad que hemos hecho en sectores pues, muy tocados, ¿no? Movilidad, hoteles o tecnología para hoteles, retail, etcétera, etcétera. Y de ahí todo ha nacido todo un área de decir, oye, vale, aparte de crear nuestros proyectos y de invertir nuestro propio dinero, ¿por qué no podemos movilizar capital de terceros para resolver alguno de los retos que vivimos, ¿no? No solo en España, sino incluso a nivel paneuropeo o global. Aquí ya estás hablando de varias personas, Iker. ¿Quiénes estáis ahora involucrados aparte de ti? Sí, bueno, hoy en Zubilab somos unas 100 personas y yo creo que para los próximos 12 meses más o menos duplicaremos el equipo. Entonces, básicamente, como nosotros estamos organizados tenemos una serie de equipos compartidos, ¿no? Que sería como el equipo A que puede estar a disposición de los distintos emprendedores, gestores que cuando creamos nuevos proyectos para que no tengan que tener esos roles internos, ¿no? El director financiero, ¿no? El CTO, el CMO, etcétera. Y después cada proyecto parte pues, con unos cofundadores en fase inicial y a partir de ahí pues van creciendo y van sumando personas, ¿no? Y llega un punto también pues con inversores, etcétera, etcétera.
Vale, pero el proyecto lo iniciaste tú solo, Iker. Zubilabs solo, El sí, primero eras tú solo. sí, sí. Sí, Zubi era Zubilabs, tu palabra, sí, vamos, era así, sí, sí. sí, sí, sí. Y Sí, mm, se han ido involucrando emprendedores en proyectos concretos, pero en lo que es sí, lo que correcto, es la matriz, correcto. realmente sigue siendo la única persona que está realmente Sí. detrás, al margen de de los financiadores y demás inversores. Sí, como fundador de Zubilabs, Ujú, yo. Sí que es ujú, verdad que a todo el equipo, independientemente de dónde está, tiene una serie de incentivos ujú, vinculados a Zubilabs, ¿no? Sería como podrías llamarlo como una participación en equity en el capital de ujú, Zubilabs, en cierta ujú, manera, ¿no? O sea, yo sí que he intentado también, y esto históricamente, ¿no? Y esto me acuerdo muy al principio con Peer Transfer, cuando hablaba de equity, en 2010 a la gente decía, esto no vale nada, ¿no? Y ahora pues posiblemente han hecho mucho más dinero del equity que del salario, ¿no? que ujú, tenían. Pero siempre me ha parecido, independientemente de quién tienes delante, ¿no? De su nivel de conocimiento y tal, ¿no? ujú, Es poco vuelve el tema de las transferencias y de la justicia. Sí que me pareció siempre importante el compartir el valor generado con aquellos que han contribuido a ello, ¿no? Y sí que nosotros subimos del modelo habitual del empleado y, digamos, el socio propietario que captura toda ¿no? la creación de valor e intentamos compartir eso o buscamos compartirlo con todos aquellos que han contribuido, ¿no? Y en este caso, pues los equipos tienen compensación en equity en su proyecto y también a nivel Zubilabs, ¿no? Y para mí, Zubilabs no deja de ser una plataforma para resolver retos sociales y ambientales creando un círculo virtuoso. Es decir, nuestro tagline es esto de Creating Companies for a Better Future, ¿no? Pero la realidad es que nosotros esto lo aterrizamos a elegir retos que podemos resolver, crear empresas que compiten en el mercado, que el día de mañana podrán generar una plusvalía, dividendos o lo que sea, tampoco condicionamos el futuro de las empresas, y que eso se pueda reinvertir en nuevas empresas para financiar nuestras empresas que resuelven otros retos, ¿no? Y si a día de hoy pues podemos invertir, solemos invertir entre unos 250.000, 500.000 por proyecto, y más o menos estamos haciendo unos 3 al año, pues nos encantaría poder hacer muchos más e invertir mucho más, ¿no? ujú, Y si a día de hoy es verdad que muchos proyectos tienen una pata con nuestro entorno, aunque ya están operando muchos también a nivel nacional, ujú. pues que incluso podemos abordar pues, temáticas internacionales mucho más agresivamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y en estos proyectos, ¿es tan importante el reto como como la parte, como la viabilidad económica? Porque has hablado mucho de reto, pero muy poco de viabilidad económica. Entiendo que Sí, son empresas y por tanto ujú. tienen que ser viables. Claro, o sea, nosotros la sostenibilidad la entendemos como esa intersección entre lo social, ambiental y lo económico, Ujú. pero mirando las tres a la vez. Sí, sí, sí. Es decir, por un lado, nosotros si vemos una oportunidad que puramente financiera es muy buena, pero tampoco tenemos claro las otras dimensiones, nosotros la descartamos. Y asumimos que habrá mucha otra gente que las cogerá, las empujará, Ujú, etcétera, etcétera, ¿no? Y después también, a la vez, si es algo que, que, que tiene un impacto social muy grande, pero no vemos una forma que se pueda hacer sostenible financieramente y viable financieramente, nosotros eso lo veríamos más dentro de filantropía, ¿no? ujú, efectivamente. Y, y no sería dentro del ámbito, digamos, de Zubilabs. Vale. Y en la matriz, en Zubilabs, estás tú y Sí, supongo que tienes un equipo que se dedica solamente a la sí, matriz y que ayuda, selecciona proyectos. sí. ¿Cuánta gente estáis ya? Pues lo que es ese rol de mirar proyectos y tal, Ujú. realmente somos dos personas. O sea, es Virginia y yo. Wow. Virginia, que es la Head of New Ventures, y yo, ¿no? O sea, aparte de ideación, es verdad que las ideas Ujú, pueden nutrirse del resto de la organización, ujú, y ahora precisamente estamos incrementando ese equipo, ¿no? ujú. Con equipo de analistas, de lo que estamos haciendo una figura que es emprendedor en residencia, que es gente que dice, oye, me encanta lo que estáis haciendo, me encantaría sumarme a algo, vamos a conocerlo de primera persona, distintos modelos y a Ujú, ver en cuál me lanzo, ¿no? Y después el resto del equipo, digamos, en la matriz, son equipos compartidos que, digamos, sirven o ayudan a los distintos proyectos, pero también a la matriz, ¿no? O sea, pues por la ujú. función financiera, de Sí, sí, comunicación, sí. Ujú. etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, estamos sumando una persona de relaciones con inversores. Bueno, está creciendo Ujú. orgánicamente. Sí, sí. Entonces, cuando has dicho 100 que se duplicarán, te refieres a Sí, todos los proyectos, en el no solo conjunto, sí, en el en conjunto. Vale. conjunto. Muy bien. Y tres proyectos al año, ¿cuántos os están llegando, Iker?
Es que más que llegando, porque nosotros somos súper respetuosos con emprendedores que se nos acercan y dicen, oye, me parece muy chulo Zubilabs, echan una mano, este es mi proyecto, esto es mi idea. Entonces le decimos, bueno, entonces este es tu proyecto, ¿no? O sea, nosotros no pretendemos canibalizar un proyecto de un emprendedor que viene con su idea, ¿no? Nosotros lo que sumamos es más bien talento, ¿no? Talento con sus inquietudes, su propósito, sus experiencias, sus conocimientos, a ideas que nosotros generamos también internamente. No tanto a ideas que, o sea, no a emprendedores que vienen y dicen, oye, invertidme, ¿no? Y dentro, digamos, de Zubi Capital, aparte del fondo este de deuda, vamos a ir generando otro tipo de vehículos de inversión y algunos de los cuales podrán invertir en fases súper iniciales. Pues en este emprendedor igual que tiene una idea, que viene, que tal, ¿no? Pero no lo metemos eso dentro de la categoría de venture building. O sea, la mayor parte de los proyectos que estáis haciendo proceden de ideas internas. Sí. Sí, a veces ideas que a veces están derivadas de las propias frustraciones que vivimos en algunos de nuestros proyectos. Decimos, ostras, ¿esto cómo no está resuelto, no? Esto es una pieza del puzzle necesaria. Y sí que lo intentamos hacer con bastante rigurosidad, ¿no? O sea, y eso es en cierta manera lo que nos gustaría que nos caracterizara, ¿no? Que si montamos un proyecto se vea desde fuera como, ostras, esta gente lo ha pensado, ¿no? O sea, cuál es la teoría de cambio, por qué esta pieza del puzzle es necesaria, ¿no? El cómo reportamos todos esos indicadores de impacto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí que intentamos ser bastante exigentes en ese sentido, ¿no? Con las oportunidades que trabajamos y a día de hoy son internas. Bueno, tres al año son bastantes. Pues si Sí, es sois poco o es exigentes. mucho, ¿no? Yo pienso que para los retos que vivimos hoy en día son pocos y demasiado pequeños, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que me encantaría, casi nuestra métrica de éxito de Food Labs sería cuánto impacto generamos, ¿no? Tenéis que encontrar un reto, una forma de solucionarlo que sea viable y además talento que se quiere Sí, involucrar. correcto. No son pocas cosas, ¿eh? Sí, sí. Y a veces, sí, exacto. Y las lecciones aprendidas a veces pues te fallan cualquiera de esos pasos, ¿no? Y por eso, pues, por ejemplo, con el reto, cada vez intentamos ser más rigurosos, hemos creado un equipo de impacto que además va a ayudar a empresas externas también en sus estrategias, medición y gestión de impacto. Evidentemente, pivotar y evolucionar el modelo de negocio y después crear equipos, ¿no? Y además son equipos un tanto peculiares que son un poco emprendedores gestores, ¿no? Es decir, en cuanto tienen equity relevante de la empresa, pero también tienen un salario, ¿no? O sea, no es ni un empleado ni un emprendedor, digamos, que tengo el 100% de una empresa. Y sí que es verdad que hemos evolucionado este último año también a raíz de COVID y ya veníamos pensando muchos de los proyectos que a veces, o algunas de las funciones que teníamos internamente, más allá de ayudar internamente, también queríamos ayudar fuera, ¿no? Y no mirarnos solo en el ombligo. Por ejemplo, creamos el equipo de innovación del barrio, ahora también está ayudando, que se llama Mosaic, la nueva empresa que hemos creado para no solo ayudar internamente a nuestros proyectos, sino también a proyectos de terceros, ¿no? Que a veces son promotores, constructores, y un poco pues en todas estas temáticas de energía, movilidad, agua y cómo hacer las ciudades más sostenibles, por ejemplo, ¿no? O todo este equipo de impacto que estaba comentando, que más allá de ayudar, digamos, y inicialmente había un puesto de trabajo que era Head of Impact, ¿no? Para ayudar internamente y cuando empezamos a darle forma dijimos, ostras, esto realmente tiene que ser un nuevo proyecto, ¿no? Porque esa es la forma en la que vamos a ayudar también a muchos otros. Y a mí me da pena cuando a veces se acerca a una empresa y dice, oye, que vosotros que sois los de la sostenibilidad, échame una mano en esto y en esto. Y nosotros, pues no tenemos un mecanismo realmente para ayudarte, ¿no? Y esto es lo que queremos solucionar. Entonces, siempre tenemos una visión de cómo creamos cosas que contribuyen y suman y crean sinergias a lo que ya tenemos, pero también ayudan a gente de fuera, ¿no? Y colectivamente nos ayudan en ese camino de la sostenibilidad. Y última pregunta, Iker, ¿dónde encontráis el talento? El talento, pues digamos, el talento nos viene de muchas formas también, claro, porque es distinto si piensas un cofundador que quiere, ¿no? Comprometido 10 años a, ¿no? Esta es mi proyecto y lo siento y lo voy a vivir y voy a estar ahí, a empleados, ¿no? Que igual, a medida que las empresas van sumándose, pues se van incorporando. Al final, digamos, en el primer pool, ¿no? de gente, de cofundadores y tal, a veces es de nuestro propio network o gente que nos contacta y nos dice, oye, me parece interesante, ¿no? O sea, esto de emprender impacto me parece interesante. Además,
oye, pues vosotros me dais pinta de abordarlo, ¿no? Desde la perspectiva del mercado, de hacer cosas ambiciosas, escalables, etcétera. Y a veces se nos acerca gente, ¿no?, que conocíamos en el pasado o igual no, ¿no? Y por eso para nosotros gestionar ese pool y después machearlo con las oportunidades concretas, porque igual viene alguien de un cierto perfil o unas ciertas motivaciones y nosotros no tenemos un proyecto en ese momento, por ejemplo, ¿no? Y entonces es un poco mantener esas relaciones, ¿no?, cercanas y tal, es importante, porque después de repente surge una oportunidad y decimos, "Ostras, pues es que justo estamos pensando en una oportunidad que justo se solapa con tus motivaciones". O sea, para nosotros la gente no ve igual estar en un proyecto de Zubilabs como un trabajo, ¿no? Lo ve como mucho más. Y para nosotros es muy importante que se alinee sus motivaciones individuales con el propósito del proyecto. Perfecto. Muy bien, Iker, pues solo me queda agradecerte tu tiempo y tus explicaciones, desearos que encontréis muchos proyectos muy buenos y con muy buen talento detrás. Muchas gracias. Gracias por... Porque duplicar las personas implicadas en un año va a ser en sí mismo un reto. Sí. Queda mucho por hacer, queda mucho por hacer. Pero muchas gracias por, eh, por participar, ¿no?, en este camino, conociéndonos más de cerca.